Derechos Humanos con Claudio Nash. Teoría y práctica de la protección de los derechos humanos en Chile. Estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos y como nos adelanta esta presentación, está con nosotros en estudio, después de tanto, lo comentábamos, después de tantas sesiones virtuales, el doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nash, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? No, feliz aquí de estar nuevamente en la radio. Fueron casi 2 años, Claudio, donde estuvimos hablando 1 o 2 veces por semana, sí, por mes, y por formato Zoom, así que no, feliz, es otra cosa estar nuevamente en los estudios de Radio Universidad de Chile. Y ahora veo que muy moderno, además con televisión, todo. Estamos ahí full multimedia, Claudio, así que para aparecer en todas nuestras plataformas, no solamente en radio, sino que también a través de Uchile TV, y para hablar respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vio durante el mes de febrero 2 causas relacionadas con nuestro país y donde hubo algunas resoluciones bastante interesantes. Partamos primero por este caso Vega, González y otros contra el Estado de Chile, en el cual finalmente el Estado hace una suerte de mea culpa, ¿no?, respecto de la aplicación de la media prescripción. Cuéntanos un poco qué fue lo que se vio ahí. Sí, a ver, vamos a revisar hoy dos casos interesantes. En esta lógica, bueno, como recordarán los quienes nos escuchan, auditores y auditoras, Agenda Derechos Humanos lo que busca es que al menos una vez al mes nos juntemos a reflexionar sobre lo que está pasando a nivel de derechos humanos, pero particularmente en el ámbito internacional con Chile. Y nosotros, en nuestra primera sesión de Agenda Derechos Humanos, por ahí por noviembre, lo que hicimos fue revisar los casos de Chile ante la Corte. Y dijimos hay 3 grandes temas: justicia transicional, los temas de la dictadura, discriminación y libertad de expresión. Y los 2 casos nuevos ante la Corte, que uno se vio en febrero y el otro se dictó una sentencia ahora, dicen relación con estos mismos temas. Y en ese sentido, el caso que tú mencionabas, el caso Vega versus Chile, es interesante porque en febrero se hizo la audiencia de prueba. Ante la Corte hay un procedimiento, como ante todo tribunal, en este caso internacional, donde declaran testigos, se acompañan documentos, hay peritaje, las partes hacen sus exposiciones. Es un tribunal en forma. Y en ese sentido, este caso es un caso interesante vinculado con lo que se denomina el deber de justicia, es decir, el deber que tiene Chile de investigar, sancionar proporcionalmente los graves crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en dictadura. Y aquí había un tema particular, Claudio, y es que Chile durante algunos años, y lo sigue haciendo incluso hasta el día de hoy, pero muy esporádicamente, ha aplicado una medida que, si bien permite sancionar crímenes de lesa humanidad, los sanciona con una pena muy baja. ¿Por qué? Porque aplica una figura que es técnica, que se conoce como media prescripción. Cuando ha superado ya una cantidad de años desde que se cometió el ilícito, se puede rebajar la pena. Pero lo que se discutió ante la Corte era si esta figura se podía aplicar en casos de crímenes de lesa humanidad, porque si las acciones son imprescriptibles, estos son crímenes que no prescriben nunca, es decir, el paso del tiempo no impide que sean juzgados, ¿cómo una norma que implica la imprescriptibilidad, que no prescribe un delito, pero sí va a poder medio prescribir al aplicar la pena? Esa era la discusión. Chile reconoció que eso
no corresponde desde una perspectiva de derechos humanos, que eso genera responsabilidad del Estado, pero hay un par de cuestiones para que quienes nos escuchan estén atentos cuando la sentencia se publique en unos par de meses más, que es saber si la Corte considera que en estos casos ha habido o no un debido proceso y ¿qué debe hacer Chile con estos casos? Si debe volver a juzgarlo, si se deben anular, si simplemente debe haber una reforma para inaplicar este artículo, etcétera. Es decir, todavía nos queda por saber el final de esta historia. Uh-huh. Ahora, ¿qué implicancias puede tener para futuros fallos, por ejemplo, futuras causas en las cuales nuestra justicia, nuestro Poder Judicial tenga que revisar finalmente si es que aplica o no esta media de prescripción? Si es que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor, por ejemplo, de quienes están recurriendo en contra del Estado chileno, ¿ya no se podría aplicar esa media de prescripción? ¿Cómo funciona eso? A ver, en la práctica, Chile reconoce que el Estado de Chile reconoció que esta figura era contraria a sus compromisos internacionales porque no permite sanciones proporcionales, esta figura no debiera volver a ser aplicada. Y si llegara a ser aplicada, Chile estaría incurriendo en responsabilidad internacional. En ese sentido, lo que uno esperaría que la propia Corte Interamericana le diga a Chile es que, sin perjuicio de que haga una reforma legal para dejar claramente establecido cuándo procede y cuándo no esta figura, es decir, crímenes de lesa humanidad, no, los tribunales tienen que hacer un control de convencionalidad, que se llama, que es al momento de tener que enfrentarse a la aplicación de esta norma, inaplicarla, no aplicarla. ¿Por qué? Porque contraviene los compromisos internacionales. Un Estado, y esto, Claudio, lo hemos conversado muchas veces, pero aquí es muy claro, debe cumplir sus obligaciones de derechos humanos de buena fe. Y por lo tanto no debiera esperar una nueva sanción internacional, sino que debiera adoptar las medidas para que este tipo de normas que impiden hacer justicia debidamente en violaciones de derechos humanos no sean aplicadas por los tribunales. Uh-huh. Ahora, Claudio, en honor al tiempo, para poder revisar también este otro tema que es muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó un caso que tiene que ver con el uso de la libertad de expresión en nuestro país, que es este llamado caso Barahona, que en palabras simples es un abogado que en el fondo se refirió a un proyecto que podría afectar el medio ambiente en el lugar en el cual se estaba emplazando. Hubo en ese sentido una resolución por parte de la Corte que finalmente le da la favor, falla en contra del Estado chileno. ¿Qué repercusiones puede tener esto finalmente? Mira, Claudio, este es un caso muy interesante desde el punto de vista del cruce que se produce entre la libertad de expresión, por una parte, el derecho a la libertad de expresión, por otro, el deber de protección del medio ambiente y por otro, la situación de los funcionarios públicos cuando son objeto de críticas, en este caso por parte de quien hace uso de la libertad de expresión. Entonces, es interesante porque se cruzan tres temas que no solo son relevantes para Chile, sino que para toda América Latina. El cruce entre libertad de expresión, por otra parte medio ambiente y el rol de los funcionarios públicos. Y aquí hay dos cosas, es un fallo interesante. Les recuerdo a los auditores que en una semana más van a tener una columna con estos temas que va a estar en la página de la radio, donde van a tener el link a todos los documentos a los que estoy haciendo referencia. Así que eso, para quien quiera después profundizar, el próximo lunes podrá hacerlo. Pero por ahora darle dos motivos para ir y leer el fallo. Uno es que la Corte resolvió que los defensores medioambientales deben ser considerados también defensores de derechos humanos y en ese sentido deben ser objeto de una protección especial. Este es un tema que
Claudio, cruza toda América Latina. La cuestión de los defensores de derechos humanos y los defensores medioambientales y la situación de riesgo constante en la que están en todos nuestros países. Y la Corte aquí ha reafirmado esta idea. Chile decía, la defensa de Chile fue que no podía ser calificado como un defensor medioambiental porque era un abogado que había hecho una denuncia y seguía siendo funcionario del Estado. Y la Corte dice, no, aquí no, la persona no tiene que dedicarse como profesión a defender derechos humanos, sino que cualquier persona que denuncia violaciones de derechos humanos, y en este caso que denuncia afectaciones al medio ambiente, debe ser protegido, porque en una democracia es importante que haya control social y ese control social debe hacerse utilizando precisamente la libertad de expresión. Y la Corte hace referencia a algo muy interesante también aquí, que es la figura que se conoce como, digamos, el uso de medios jurídicos para acallar la participación pública, es decir, querellarse contra quienes hacen denuncia. Y para eso, cuando el Estado pone a disposición de las personas el instrumento penal, la posibilidad de amenazar, acallar las críticas es muy fuerte. Entonces ahí la Corte, en el segundo tema, aparte de la calificación de los defensores medioambientales como defensores de derechos humanos, está el análisis que hizo sobre libertad de expresión versus la honra de funcionarios públicos. Y la Corte, en definitiva, modificando lo que venía siendo su jurisprudencia tradicional, adopta una perspectiva más protectora de la libertad de expresión. ¿En qué sentido? Dice, cuando se sanciona a alguien penalmente por críticas que ha formulado como ejercicio de libertad de expresión, el efecto que tiene usar el instrumento penal por parte de un funcionario público para callar esas críticas tiene un impacto en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, debe el Estado permitirle al funcionario público defender su honra, eso se garantiza, pero a través de instrumentos distintos al instrumento penal. Y por lo tanto, cuando se ocupa el instrumento penal, una querella en este caso por injuria, contra alguien que ha criticado a una autoridad, se está acallando el debate público y eso es malo en una democracia. Le dice a Chile, en concreto, que Chile, lo que debe hacer es modificar su legislación, por una parte, para que no se aplique esta figura penal en este tipo de casos, pero por la otra, habilitar vías distintas a la penal para que alguien que se pueda sentir ofendido pueda defender su honra, pero no a través de un instrumento que tiene un efecto tan dañino para el debate democrático. Este es un tema que para Chile es muy relevante. Chile ha sido condenado, lo veíamos hace unos meses atrás, en varios casos por libertad de expresión. Y acá nuevamente nos están diciendo, ustedes, país, Chile en este caso, pero esto se aplica a varios otros de América Latina, tienen un problema con la libertad de expresión frente al necesario control social, control democrático que debe haber sobre las actividades del Estado. Entonces vamos como país, a tener que tomarnos en serio esto y adoptar medidas para fortalecer la libertad de expresión y no debilitarla como ha sucedido hasta hoy. ¿Por qué dirección debiesen ir esas medidas para que efectivamente se ajusten a lo que establece el derecho internacional? Yo diría que aquí hay dos cuestiones que debieran ser prioritarias y van de la mano. Por una parte, debiéramos avanzar a eliminar, digamos, de nuestra legislación, o al menos limitarlo sustancialmente, este tipo de ilícitos que la propia Corte condena a Chile diciendo son demasiado amplios y vagos. Es decir, estas afectaciones a la libertad de expresión que utilizan términos como una afectación moral, etc., son de tal amplitud que nadie puede prever
tú, Claudio, en el ejercicio de tu rol como periodista, no sabes cuándo estás yendo más allá de lo permitido y estás cayendo en una conducta penal. La Corte dice no hay cómo, leyendo la legislación chilena, de saber cuál es el límite entre lo permitido y lo que ya es penalmente sancionado en estas materias. Eso hay que revisar nuestra legislación penal, estos tipos abiertos vinculados con libertad de expresión, sacar del elemento penal el tema de las injurias en caso de funcionarios públicos. Probablemente algunos dirán no sacarlo, pero restringirlo, y eso el debate democrático lo permitirá. Pero por otra parte, de la mano de esto, hay que abrir formas distintas de que alguien que se ha sentido ofendido, por ejemplo, pueda hacer uso de su derecho de rectificación, que está garantizado en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte se lo dice, mire, usted tiene una norma, el artículo 14 de la Convención Americana, donde alguien que se ha sentido ofendido tiene que tener el derecho al mismo espacio donde se sintió ofendido para dar su versión, pedir que se rectifique. Eso tenemos que regularlo de mejor forma, más expedita que lo que existe hoy. Pero por otra parte, abrir otro tipo de medidas que pueden ser sanciones de carácter civil o administrativo, si es que es un propio funcionario el que ha incurrido en estos actos, etcétera. Pero permitir, digamos, la protección de la honra, pero que bajo el amparo de la honra no terminemos afectando el debate democrático. Es decir, tenemos que balancear de mejor forma muchas veces difícil equilibrio entre libertad de expresión y honra, pero cuando la Corte dice, pero cuidado, cuando hay un interés público de la información sea conocida, debe abrirse espacios a mayor crítica que las que está permitiendo Chile. Es decir, tenemos bastante trabajo todavía como país en esta materia, Claudio. Sí. Bueno, dos casos muy importantes, muy relevantes en materia de derechos humanos que involucran a nuestro país y que se revisaron durante el mes de febrero ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hecho un rápido repaso, ¿no?, por encima respecto de lo que significan estas causas. La invitación es a que esté atento a nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Ahí podrá revisar la columna del profesor Nach, donde podrá leer y abordar de una manera más profunda lo que significan estas dos causas y cómo se puede proyectar esto también respecto de los compromisos que asume nuestro Estado en materia internacional y de derechos humanos. Profesor Claudio Nach, un gusto haberlo tenido acá en los estudios y lo esperamos en una próxima ocasión acá en Agenda de Derechos Humanos. Que esté bien. No, muchas gracias a usted y feliz de volver acá a la radio. Y nosotros también comenzamos a despedir este programa. Son las 9 de la mañana con 53 minutos, 54 minutos prácticamente. Antes de despedir esta edición de Radio Análisis, comunicar una lamentable noticia que enluta al deporte chileno, porque a la edad de 35 años falleció la ex arquera de la Selección Nacional de Hockey Césped, conocida también como Las Diablas, Claudia Schuller. Ella había sido diagnosticada hace un tiempo con un agresivo cáncer al hígado. Lamentablemente no pudo superar esa enfermedad y falleció durante esta mañana, información que confirmó el Comité Olímpico de Chile. Puede leer más detalles en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Siga nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias, que estén bien.